Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En clases anteriores empezamos a revisar diferentes enfermedades que van a afectar al tejido cardíaco o al músculo cardíaco. Una de ellas pues es la que estamos revisando actualmente, que es la insuficiencia cardíaca, que como he dicho pues tiene varios tipos, ¿sí? Aguda, crónica, sistólica, diastólica, ventricular, auricular, compensada, no compensada y así sucesivamente según el tipo de. Ahora, cada paciente va a tener diferentes tipos de combinaciones. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica, descompensada, sistólica, ventricular. ¿Sí? Así de sencillo. Esta además puede ser hipertrófica o dilatada. Entonces le agregamos todavía dilatada. Ese es el diagnóstico completo y concreto de un solo paciente. Entonces todos estos tipos que les menciono se van a encontrar en diferentes combinaciones en diferentes pacientes. Lo último que vimos en la clase anterior era este cuadrito que habla de la hipertrofia cardíaca de origen no hemodinámico, o sea, fenómenos que no están relacionados con la hemodinamia del organismo, pero que pueden favorecer la presencia de la insuficiencia cardíaca. Entonces, rápidamente los rememoramos. Tenemos genéticos y raciales, o sea, según la raza es más común, constitucionales, que incluyen sexo, edad o si el paciente está obeso, factores alimenticios como la ingesta de sodio o de alcohol, factores que modulan el crecimiento como las catecolaminas, por ejemplo. También los podemos clasificar como modificables y no modificables. Obviamente los no modificables son el sexo, la edad, la raza, la herencia, ¿sí? Y los modificables pues son, por ejemplo, la obesidad, el estilo de vida sedentario, la ingesta de sodio, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, ¿sí? Modificables que podemos cambiarlos o exhortar al paciente a que los cambie, no modificables que no se pueden cambiar, que el paciente no puede hacer nada por evitarlos. Ahora, la hipertrofia cardíaca, pues si se han dado cuenta, tiene un especial papel en la función de generarse esta insuficiencia cardíaca. Vamos a tener varios cambios anatómicos que van desde las alteraciones de la geometría del corazón. Recuerden que el corazón es una pirámide triangular invertida con el vértice hacia la izquierda y hacia adelante y la base vuelta hacia atrás y hacia arriba y a la derecha. ¿Sí? Estas alteraciones en la geometría pues van a cambiar la estructura cónica del interior del ventrículo, la van a disminuir en tamaño y le van a cambiar la forma. Esto va a estar dado por el aumento del tamaño de los miocitos y el aumento en el tejido conectivo, porque recuerden que después de una situación de estrés hemodinámico como un infarto, no solamente va a haber hipertrofia de los miocitos, sino que va a haber crecimiento fibroso como una especie de cicatriz en el área que haya sufrido necrosis. Estas situaciones pues lo que nos van a generar son una serie de consecuencias funcionales. Entonces la contracción muscular va a ser más prolongada, va a durar más tiempo contraído, lo cual va a alterarnos la sístole y la diástole. Esto disminuye a su vez la velocidad a la que se contrae el músculo y se relaja. También va a alterar la relajación. Y se va a disminuir el tiempo, se va a incrementar el tiempo en el cual va a estimularse a través del sistema adrenérgico. ¿Sí? Va a requerirse más cantidad y no se va a generar la misma estimulación. Y la parte fibrosa pues va a aumentar la rigidez del miocardio. Entonces, aparte de que no está funcionando, va a tener una dificultad para contraerse por diferentes factores. Tenemos un fenómeno que va a ser el estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a ser una situación de estrés mecánico o metabólico que va a generar oxidación de los tejidos y por tanto pues puede generarnos de envejecimiento prematuro o daño de los tejidos. Esto va a aumentar en personas o en especies, generando en general humanos, que sean reactivas al oxígeno y disminuye la defensa que nos generan los antioxidantes. Este estrés oxidativo obviamente va a incrementar el daño al que pueden someterse a nuestros tejidos y por tanto pues va a incrementar el daño que puede sufrir el corazón, aunándose o agregándose al círculo vicioso que se forma de que se daña el corazón, se hipertrofia, se genera insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca daña más el corazón, se vuelve a hipertrofiar, se genera más insuficiencia cardíaca, así sucesivamente hasta que se provoque la muerte del paciente. Ahora, las alteraciones en la función del miocardio que podemos detectar de manera clínica las vamos a dividir en diastólica y sistólica.
En la diastólica vamos a ver que es una alteración precoz que va a alterar la velocidad de llenado. Si no se relaja, va a haber menos luz y se va a llenar más rápido. En la sistólica, pues si no se contrae con suficiente fuerza, se disminuye la fracción de eyección. Entonces esto va a estar acortado. Entonces va a sacar menos sangre, va a haber sangre que se queda, eso va a incrementar, va a ser una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Son varias cuestiones que van a complicarnos. Aquí lo que observamos son los dos patrones geométricos, como ejemplo, concéntrica, que se ha disminuido el tamaño de la luz, y excéntrica, en la cual se ha engrosado más la pared, pero hacia afuera. Recuerden que la concéntrica va a ser una insuficiencia cardíaca diastólica de relajación, y la otra va a ser una insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, ya sentándonos a decir lo que puede pasar, es primero va a haber una remodelación del corazón, esto con la hipertrofia muscular y la fibrosis del tejido necrosado. Como este tejido pues no va a estar generando suficiente oxígeno para mantener al miocardio sobreviviente funcional, va a haber necrosis y apoptosis, lo cual genera a su vez más remodelación y más fibrosis del miocardio. Por eso es un círculo vicioso. Ahora vamos a pasar allá el diagnóstico clínico como tal. ¿Cómo diagnosticamos una insuficiencia cardíaca? Con esto con todo lo anterior ya hemos cubierto perfectamente toda la fisiopatología y los mecanismos que nos pueden llegar a generar las lesiones. Pero ¿cómo sabemos que un paciente tiene insuficiencia cardíaca? Primero, grábense esto. Una insuficiencia cardíaca es una situación o patología en la cual el corazón es incapaz de suplir las demandas metabólicas de los tejidos porque está habiendo una falla en su mecanismo como bomba. ¿Sí? En base a esta definición, pues vamos a encontrar su diagnóstico. Primero, vamos a encontrar signos o síntomas atribuibles a congestión venosa. ¿Por qué? Porque recuerden que el retorno venoso es lo que llena el corazón. Y si el corazón es insuficiente, no va a estar bombeando suficiente sangre, entonces se va a estar quedando sangre rezagada o simplemente se va a estar retornando a través de las venas. ¿Qué va a generar esto? Primero, datos a nivel pulmonar, como la disnea o estertores crepitantes. Los crepitantes los encontramos a la auscultación. Ponemos un fonendo o estetoscopio y se escucha como cada vez que hay inspiración o expiración se escuchan estos estertores crepitantes, ¿sí? La disnea, pues es la que ya habíamos mencionado, disnea de pequeños, medianos y grandes esfuerzos. Es un síntoma. Nuestro paciente nos va a referir que batalla para respirar. Esta disnea pues, nos puede sugerir si es una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Normalmente lo que incrementa la presión pulmonar va a ser derecha, ¿sí? Y luego tenemos la sistémica, en la cual podemos tener edemas generalizados, ¿sí? En edemas generalizados, el paciente que va a tener edemas principalmente en miembros inferiores, o nos puede desarrollar una anasarca, que es edema en todo el organismo. También aquí hay otro tipo nuevo de insuficiencia cardíaca que es de alto gasto o de bajo gasto. Si es de bajo gasto, se saca poquito gasto cardíaco, normalmente son las descompensadas, pues nuestro paciente se va a cansar con mucha facilidad, ¿sí? Luego, pues si tenemos una alteración que lo justifique, alteración cardíaca. Porque podemos tener un paciente que tiene crepitantes y disnea, pero resulta que no es cardíaco, que es pulmonar, tenía una neumonía, por eso es que está así. Entonces hay que justificar que nuestro paciente tiene una alteración cardíaca que nos da a entender que tiene una cardiopatía. ¿Cómo sabemos que nuestro paciente tiene una cardiopatía? Hacemos un electrocardiograma o un ecocardiograma que nos va a permitir ver la dinámica del flujo de sangre entre las 4 cavidades. Ahora, otras situaciones que puede tener nuestro paciente que no son explicables a través de causas cardíacas. Que tenga anemia, por ejemplo, alteraciones de la tiroides, hipovitaminosis o afecciones del pericardio. Estas patologías nos pueden generar una insuficiencia cardíaca. Tal vez no de origen cardiogénico, pero sí. Ahora, vamos a tener en la insuficiencia cardíaca algunos conceptos básicos que hay que llevar a cabo. Entonces tenemos alteraciones de la distensibilidad del ventrículo o de la contractibilidad del miocardio o del ventrículo, que son disfunción diastólica. Un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica tiene una fracción de eyección preservada, saca una sangre más o menos aceptable, pero no se dilata adecuadamente el corazón.
Esto lo vamos a sacar a través de datos de ecocardiograma, en el cual tenemos un paciente que en reposo tiene una fracción de eyección normal, mayor al 45 al 50% de lo que hay. La fracción de eyección es básicamente la cantidad de sangre que saca el corazón cada vez que se contrae. Entonces, tiene que estar por arriba del 50-60% para ser normal y que nuestro paciente no tenga problemas. Tenemos una disfunción sistólica, en la cual sí hay una fracción de eyección disminuida, que la vamos a encontrar menor al 45 al 50%. Si fijan, estas definiciones nos dice en reposo. Si ponemos al paciente a hacer algún ejercicio, una prueba de esfuerzo, esta fracción de eyección puede disminuirse y quedar descompensada en la diastólica. Y en la sistólica, pues obviamente se va a agravar, va a ser más grave todavía. Factores que desencadenan la insuficiencia cardíaca: arritmias que podemos tener presentes por infartos que hayan lesionado el sistema de conducción del corazón, infecciones como una pericarditis, la hipertensión arterial de larga evolución nos va a generar precisamente una insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar por diferentes patologías tromboembólicas, anemias, algunos fármacos. IMA, pues es como infarto agudo al miocardio, ¿sí? En este caso es infarto miocárdico agudo. Normalmente ustedes lo van a escuchar más bien como IAM, infarto agudo al miocardio, pero es lo mismo, es otra forma, otro acrónimo diferente, pero es igual. Ahora, para diagnosticarlo, en la mayoría de los pacientes lo vamos a diagnosticar clínicamente, basados en antecedentes personales. ¿Como cuáles? Que tuvo un infarto previo, o sea, esto es de mucha importancia, que ha tenido un infarto previo, es como que la causa más común. Que tenga una cardiopatía, una hipertensión arterial con fibrilación auricular, valvulopatías. En cuanto al cuadro clínico, tiene nuestro paciente disnea sin causa respiratoria, no tiene una neumonía, no tiene otras cosas. A la exploración física, tiene una presión venosa central elevada. El electrocardiograma puede ser normal. Bueno, pues si es normal, nos hace improbable una insuficiencia cardíaca, porque un corazón con insuficiencia cardíaca tiene que tener algún tipo de alteración electrocardiográfica. Y una radiografía de tórax, que en el caso de una insuficiencia cardíaca dilatada, pues nos va a mostrar un corazón grande, ¿sí? Una cardiomegalia, y será cuestión de hacer un ecocardiograma y demostrar por qué está pasando ese fenómeno. ¿Sí? Entonces, en todos los pacientes que sospechemos, hacemos el ecocardiograma. ¿Sí? Electrocardiograma primero, ecocardiograma después, y así confirmamos nuestro diagnóstico, ¿sí? Para pasar después al tratamiento. Si tenemos dudas en caso de que nuestro paciente sea o no una insuficiencia cardíaca, que a estas alturas pues ya no deberíamos tener la duda, se mandan a hacer estos tres. Se repite el ecocardiograma, mandamos a hacer una determinación de péptido natriurético, que ya habíamos visto en los fenómenos neurohormonales que regulan la presión arterial y el gasto cardíaco, o tratamos de darle tratamiento a la insuficiencia cardíaca, y si mejora, quiere decir que sí era. Es un diagnóstico por exclusión o tratamiento empírico. Sí, repetimos, el péptido natriurético va a ser una sustancia que se libera por los miocitos a nivel ventricular particularmente, en respuesta al incremento de las presiones de llenado intraventriculares. ¿Sí? Si la presión del ventrículo es más alta, se secreta péptido natriurético. ¿Qué hace? Pues natriuresis, tiramos sodio, por tanto tiramos más agua y por tanto disminuye la presión. Tratando de disminuir la presión intraventricular, inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibe la estimulación simpática mediante catecolaminas y tiene una acción antiendoteliana. Entonces va a ser todo lo contrario a lo que nos subiría la presión. Baja la frecuencia, baja el volumen, baja la presión. Estos niveles de péptido natriurético se van a ver afectados por diferentes factores. Uno de ellos es con la edad. Con la edad se aumenta. Entre mayor sea la persona, mayor sea el péptido natriurético. El sexo también va a ser mayor en mujeres, entonces se va a elevar más si son mujeres ancianas. En mujeres, en personas obesas se va a disminuir, y la insuficiencia renal se incrementa. Y además, pues cada individuo va a ser diferente la cantidad de péptido natriurético que secreta y el impacto que este tiene en su sistema. ¿Sí? Estas son enfermedades que nos pueden dar falsos niveles elevados del péptido natriurético y que podríamos confundir con la insuficiencia cardíaca. En la hipertensión pulmonar o tromboembolia pulmonar, esto es lo que significa,
hipertensión pulmonar o tromboembolia pulmonar, síndrome coronario agudo o SICA, en la fibrilación auricular, en el EPOC con cor pulmonar, el EPOC ya lo veremos cuando veamos patologías pulmonares, neumonías, insuficiencia renal, sepsis o en pacientes en shock. Son pacientes que van a tener elevado el perfil natriurético sin tener una insuficiencia cardíaca. Falsos negativos, personas que les hacemos la prueba y nos sale negativo a pesar de que sí tenga una insuficiencia cardíaca. Pacientes con estenosis mitral o insuficiencia de la válvula mitral de forma aguda. Patología pericárdica como una pericarditis. Edema agudo de pulmón muy abrupto, al menos en la primera hora nos va a dar un falso negativo. Habrá que esperar para que se eleven los niveles del perfil natriurético y así tengamos ya una prueba positiva. Hasta aquí terminaremos la clase de hoy. Continuaremos mañana para ya terminar con este tema en el tratamiento y pues ver otros tantas patologías o temas que tenemos pendientes.